Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. En esta parte del programa tenemos otro invitado y agradecemos toda la participación y la interacción que hacen a través de las redes sociales con la etiqueta Al Descubierto BB. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado Héctor Rodríguez. Él es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, jefe del comando de campaña para la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación y un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Interesante iniciar la conversación con los hechos ocurridos esta semana, sobre todo por las imágenes tan dolorosas que recorrieron el mundo y que nos posicionaron como noticia, y no solamente a nivel informativo, sino que hay pronunciamientos oficiales por parte de distintas naciones repudiando lo que algunos han catalogado asedio, otros como un ataque terrorista a la Asamblea Nacional, y sobre todo por tratarse del irrespeto a la inmunidad parlamentaria y también la irrupción de una manera tan violenta hacia el Parlamento, que dejó como saldo diputados heridos. También hay militantes del oficialismo que en esta actividad resultaron heridos. Yo quisiera conocer su balance, más allá de los pronunciamientos oficiales que ha habido del gobierno. Yo le pregunto, ¿qué hubiese sentido usted si como diputado hubiese estado en ese lugar y hubiese estado acompañado de su familia, de su esposa, y ese ataque se hubiese perpetrado igual? Sí, bueno, llevamos varias semanas así, lamentablemente, ¿no? Ha empezado como una dinámica de odio, de violencia, que creo que debemos condenar todas y todos. Yo creo que la primera reflexión que hay que hacer es esa, ¿no? Y eso lo hemos reflexionado mucho después de este hecho concreto que tú planteas, porque pareciera que hay algunos que deciden condenar unos hechos y otros no. Tú hablabas, por ejemplo, que el mundo se ha pronunciado, y a mí me llama mucho la atención que cuando se dieron los ataques terroristas al TCJ, ese mismo mundo, que son algunos gobiernos en concreto, no dijo absolutamente nada. Entonces, lo primero es decir, hay una dinámica de violencia en la calle, hay una dinámica de odio en la calle, que creo que todas y todos, o por lo menos la mayoría de los venezolanos que no odiamos, que no queremos, que podemos tener diferencias políticas y no por eso nos vamos a quemar vivos, o nos vamos a golpear, o nos vamos a asesinar. Yo creo que así piensa la mayoría de los venezolanos, independientemente de su posición política, independientemente que hay una parte de la sociedad venezolana que es chavista, otra parte que es opositora, otra parte que simplemente no asume ninguna de esas posiciones. Yo creo que la mayoría de esos venezolanos, dentro de los que me cuento, no queremos el odio, queremos debatir nuestras diferencias en un país democrático, con las ideas, con la altura. Y yo llamo a esa mayoría de los venezolanos a que rechacemos cualquier tipo de violencia. No puede ser que haya una violencia buena y una violencia mala. Hay hechos terroristas que hay que decir, hay hechos terroristas que hay que callar. No, hay que denunciarlo y decirlo con claridad. Es natural que en la democracia tengamos diferencias políticas, es natural que en la democracia tengamos distintas visiones. Lo que no es natural es que por esas diferencias nos rompamos la cabeza, nos quememos vivos, sembremos el terror, le tranquemos el paso a la gente. Es decir, nadie puede dudar que lamentablemente en los últimos semanas, meses, un sector de la sociedad de distintas tendencias políticas nos ha querido imponer el odio como forma de hacer política. No permitamos que eso pase. Más allá de la retórica, más allá del discurso, yo creo que uno de los aspectos que más preocupa a los venezolanos es la inacción de los cuerpos de seguridad ante este tipo de eventos cuando son protagonizados por grupos afectos al gobierno. Muchos se preguntaban, ¿dónde están las bombas lacrimógenas de la Guardia Nacional en este evento particular de la Asamblea Nacional? Porque los cuerpos de seguridad permanecieron pasivos, porque permanecieron callados y silenciosos ante este evento y no se activaron para reprender esta acción. Yo primero creo que no es un problema de retórica o no retórica. Yo creo que el principal problema es el discurso. Nosotros tenemos que tener un discurso distinto. Tenemos que condenar todos los hechos, todas y todos. Si no, no va a pasar nada. Si no, simplemente van a seguir existiendo hechos de violencia y los vamos a terminar viendo como normales. Así que no estoy de acuerdo contigo con diferenciar la acción de la retórica. Lo primero que tiene que haber en Venezuela es que todos los dirigentes políticos tenemos que tener un discurso de la paz. Cuando se habla de discurso, pero es que es muy importante hacer este inciso. Pero para terminar la primera pregunta. Es muy importante hacer este inciso, porque cuando se habla de discurso, se cuestionó también mucho el discurso del presidente Nicolás Maduro cuando decía lo que no podamos alcanzar con votos, lo vamos a lograr a través de las armas. Y esto pudo haber sido interpretado por muchos grupos que son extremistas, como que vamos a las manos, vamos a la acción, vamos a la calle. ¿Cómo tratar de hacer que este discurso sea homogéneo? Es un mensaje claro que está dando la revolución. O sea, nosotros no vamos a dejar, algunos plantean, bueno, pero ríndanse, pero es que tú no le puedes pedir al chavismo que se rinda.
El chavismo ha dicho, queremos dirimir el problema en paz. No nos lleven a la guerra. No nos lleven a la guerra. El presidente está diciendo claro, no es que nosotros nos vamos a rendir en ese escenario. Si nos llevan a la guerra nos tocará combatir, pero no queremos ir a ese escenario. No queremos que la forma de resolver el problema sea descargando la rabia, como lo plantean algunos dirigentes políticos. Entonces la retórica sí es importante. Sí es importante que haya un discurso para la paz, un discurso para el diálogo. Yo creo que nadie puede negar en Venezuela el esfuerzo gigantesco que ha hecho el presidente en estos 4 años, con la guarimba del 2014, con el llamado a descargar la rabia del ex candidato presidencial, con el llamado a tumbar el gobierno en 6 meses cuando la Asamblea Nacional la ganó la oposición, o con las acciones de guarimberas que han tenido este año, el esfuerzo que ha hecho gigante el presidente porque el camino sea la paz. Ahora ha dicho, ahora si nos llevan a otro camino, también vamos a combatir. Ese es un mensaje claro, tú lo puedes extrapolar, lo puedes sacar de contexto, está bien. De eso estamos acostumbrados en la política venezolana, pero nadie puede negar el esfuerzo gigantesco que el presidente Nicolás Maduro ha hecho por el diálogo, ha hecho por la paz, y nadie puede negar quién está promoviendo la violencia, quién la está promoviendo. Entonces, lo primero que quería decirte de tu pregunta anterior, la retórica sí es importante. Sí es importante que todos los dirigentes políticos asumamos condenar cualquier tipo de violencia. Yo creo que nadie puede negar tampoco el esfuerzo que ha hecho los órganos de seguridad, y yo quiero reconocer el esfuerzo que están haciendo por garantizar la paz en el país. Si no fuese por esos órganos, ¿dónde estaríamos hoy? Imagínense que fuésemos igual de irresponsables que la oposición y los dirigentes chavistas saliéramos mañana a decir, vamos nosotros también a descargar nuestra rabia. ¿Cómo estaríamos ahorita? ¿No? Apenas pasó lo que pasó en la Asamblea Nacional, la actitud, porque eso fue casi en paralelo, lo cual es muy sospechoso, al inicio del desfile militar, extraordinario desfile, por cierto, a pesar de que algunos decían no va a haber desfile, un extraordinario desfile, y apenas el presidente se enteró, dijo, condeno hasta donde conozco todos los hechos y pido todas las averiguaciones. Y más allá de las condenas, porque voy a hacer referencia a que el presidente Nicolás Maduro efectivamente lo dijo y siendo textual dijo, hay que rechazar la violencia venga de donde venga, también el ministro de la Defensa Padrino López, el defensor del pueblo, pero más allá de las condenas verbales, yo creo que lo que los venezolanos esperan es una acción ejemplarizante, es que exista de alguna forma justicia, que así con el mismo criterio con el cual se ha difundido a través de cadena nacional imágenes de personas que están cometiendo efectivamente actos que se han catalogado terroristas, como por ejemplo la quema de autobuses donde hay personas adentro. La quema de una persona viva. Sin duda, pero en honor a la justicia, permíteme, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con las imágenes de estas personas que están ampliamente identificadas y que es un hecho público, notorio, que están identificadas? ¿Qué va a pasar con estas personas que cometieron este acto en la Asamblea Nacional? Permíteme una interrupción. Empezando con la primera pregunta, tú me decías, mira, esas imágenes fueron condenadas por todo el mundo. Sería interesantísimo hacer un trabajo periodístico, a ver si la persona que quemaron viva fueron condenadas por las mismas personas. No, callaron. Hay indiscutiblemente un doble rasero. Y tú me preguntas ahora, ¿qué va a pasar? Lo mismo que pasó, por ejemplo, con los funcionarios que han cometido delitos. Van a ir presos. Porque este gobierno ha demostrado que quien cometa el delito va a tener un castigo. Nosotros no tenemos ese doble rasero. Si es alguien afín a nosotros, nos callamos. Y si no es alguien afín, lo condenamos. No. El que comete un delito en Venezuela tiene que ir preso. La violencia no puede ser la forma de hacer la política. Tenemos que condenarla, venga de donde venga. Si un actor opositor comete un delito, debe ir preso. Si un actor que se identifica con el chavismo comete un delito, debe ir preso, porque no podemos permitir los venezolanos y las venezolanas que las minorías que odian nos impongan la violencia, nos impongan el odio, nos impongan la guarimba como forma de hacer política. Tiene que ser el diálogo, tiene que ser el debate. Por eso el presidente ha hecho este esfuerzo gigantesco por debatir con los dirigentes políticos. Ahora, ellos han llegado a un lugar donde dicen, no, nosotros no queremos debatir, a pesar que se le ha dado un conjunto de concesiones. Dijeron, para dialogar tienen que traernos expresidentes, se trajeron. No, para dialogar hay que traer una organización internacional, se trajo la UNASUR. No, para dialogar hay que traer el Papa, se trajo al Papa. Y aún así no quieren dialogar. Entonces el presidente por eso da un paso más adelante y dice, bueno, si los dirigentes de oposición no quieren dialogar, si se declaran en rebeldía, si desconocen el Estado de Derecho, la Constitución, el Tribunal, bueno, yo convoco al pueblo a dialogar y por eso es que convocamos a esta Asamblea Nacional Constituyente, para que municipio por municipio, sector por sector, sea el mismo pueblo que elija a sus voceros y se haga un gran diálogo nacional. Pero la mayoría de este país tiene que construir la paz, imponer la paz, no permitir que una minoría
un grupo pequeño nos imponga que en Caracas no nos podemos mover, o nos imponga que por tu color de piel te van a quemar vivo, o nos impongan que un motorizado va a ser degollado. No nos los podemos permitir. Usted ha planteado una frase interesante, una minoría. Hoy en día el debate, cuando se piensa en materia electoral, también está dentro de esa dicotomía, la minoría versus la mayoría. La oposición venezolana asegura que hoy en día cuenta con una solvencia electoral que les adjudica a la mayoría, tomando como referencia el último proceso de las elecciones parlamentarias. ¿Por qué la Asamblea Nacional Constituyente no fue sometida a esa consulta popular previa, que muchos aseguran es una de las principales razones que le invalidan como una propuesta política? Porque la Constitución no lo dice. La Constitución dice claramente cuál es el procedimiento. La Constitución dice claramente quiénes son los convocantes. La Constitución dice claramente cuál es la ruta y el presidente tiene que hacer claramente lo que la Constitución dice. Ellos tratan de tomar como referencias que es que la anterior se hizo así. Sí, la anterior se hizo así en el marco constitucional de la Constitución del 61, donde no existía la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente, donde se fue a la Corte Suprema porque no estaban de acuerdo y la Corte Suprema marcó una ruta y todos lo acordamos. En este momento, la Constitución marca una ruta, dice quiénes son los convocantes, cuál es el procedimiento. Aún así, hubo un sector de la sociedad que no estuvo de acuerdo y fue al Tribunal Supremo de Justicia. Y el tribunal les dio una respuesta, es ese el procedimiento. Es decir, el presidente ahorita lo está haciendo. Ahora, más allá de eso, si la oposición es mayoría, debería ganarnos todos los municipios, porque tú vas a elegir un constituyentista por municipio. Si la oposición es mayoría, nos debería ganar todos los sectores, es decir, debería ganar en pensionados, debería ganar en estudiantes, debería ganar en empresarios, debería ganar en la nómina del Instituto Venezolano de Seguro Social, que es el que se usa para trabajadores. Es decir, si son mayoría, ¿cuál es el miedo de ir a elecciones? ¿Cuál es el miedo de someterse a votación? Al no participar la oposición venezolana, muchos califican que esta elección de Asamblea Nacional Constituyente es casi que una elección interna del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cuál sería no la legalidad, la legitimidad que tiene este proceso a la luz de la participación plural? Vamos a hacer una breve pausa. Al regreso quiero que hablemos de eso y al regreso también quiero que hablemos de un tema que ha sido bien controversial. El tema del respeto a la Constitución y las declaraciones que ofreciera la fiscal, donde ella decía que defender la Constitución hoy en Venezuela se criminalizaba y que no era un delito y que ella asegura y juraba con su vida que va a seguir defendiendo la Constitución. ¿De quién defiende la fiscal la Constitución? ¿Quiénes son los que la atacan? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Esperamos su participación con la etiqueta Al Descubierto Bebé. Ya venimos. Gracias por estar con nosotros al Descubierto. Recuerden que pueden participar con la etiqueta Al Descubierto Bebé. Continuamos conversando con Héctor Rodríguez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, jefe del comando de campaña para la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. En la parte anterior hablábamos de dos cosas: la legitimidad de este proceso constituyente al no participar la oposición venezolana, y lo segundo, quiero que hablemos del tema de la fiscal. Este martes debería conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que admitió el antejuicio de mérito y solicitó 5 días hábiles para poder dar a conocer la sentencia. ¿Qué se espera? Bueno, primero que nada, yo creo que la oposición es una oposición que de forma reiterada comete los mismos errores. Tú debes recordar la elección a la Asamblea Nacional donde ellos no participaron y es exactamente el mismo discurso. No, si nosotros no participamos se acaba el mundo. Si nosotros no participamos no hay legitimidad. Y eso no es así. Al final la democracia es para todos los que quieran participar. Y esta constituyente es una constituyente, no es de partidos, es de ciudadanos. Ahí viste la respuesta. Más de 6.000 candidatos van a la elección. Más de 50.000 se inscribieron como precandidatos. Es decir, esto le pasó por encima a una oposición que se ha ido reduciendo a la violencia. Porque lamentablemente no hay una parte de la oposición que diga, epa, ya va, yo no estoy de acuerdo con la guarimba, yo no estoy de acuerdo con que quemen a las personas, yo no estoy de acuerdo que persigan a una persona por creer que piensa distinto en un centro comercial. Es decir, no ha habido o no ha existido una oposición que sea capaz de decir, de diferenciarse de la locura, de la irracionalidad a la que la han llevado los sectores más extremistas. Y entonces, si eso es así, ¿qué hacemos
¿O qué hacen los ciudadanos que no les gusta el gobierno? ¿Se van detrás de esa oposición violenta o guarimbera? No, van a decir no, le van a pasar por encima y va a surgir un nuevo liderazgo. Eso es lo que va a pasar en esta Asamblea Nacional Constituyente. Más de 6.000 candidatos y tú vas a ver que la participación va a ser altísima, porque es que la mayoría de los venezolanos, aún pensando distinto en nuestras propias familias, hay actores que piensan distinto y uno por eso no va a permitir que se quemen, que se maten, aún pensando distinto. No vamos a permitir, y esto es un espacio para demostrar a los ciudadanos que somos mayorías los que amamos. Cuando hablo de mayorías y minorías, no me estoy refiriendo a una correlación de fuerza electoral, me estoy refiriendo a lo que está pasando hoy en el país. La mayoría de los venezolanos no nos queremos matar. Mentira. Hay muchos que dudan que este proceso electoral se lleve a cabo. De hecho, hay estrategias políticas por parte de la oposición venezolana que habla de la hora cero. También está en el ambiente la posibilidad de un paro general. ¿Piensa usted que existe algo que puede impedir que esta elección se lleve a cabo? No olvides que quien te está diciendo eso es el mismo que te dijo que cuando ganaba la Asamblea Nacional se iban a acabar las colas, o que cuando llegó a la Asamblea Nacional te dijo que en 6 meses sacaba al presidente Nicolás Maduro, o te dijo que iba a demostrar que era colombiano, o te dijo que la OEA iba a sacar una sanción en contra de Venezuela, o después te dijo este 5 de julio no va a haber desfile militar. Es la misma oposición. Mentirosa, que engaña a su electorado. O sea, lamentablemente esa es la oposición que tenemos. Otra mentira que están diciendo, que es la misma que tienen 18 años diciendo, no es que la constituyente es para quitarte a tus hijos y para no permitir que uses hilos dentales y para quitarte un cuarto si te sobra y te va a quitar el apartamento de la playa. Esa es la misma mentira que tenemos 18 años escuchando. Se hablaba mucho con la constituyente del 99 decía eso, el modelo cubano que nos van a aplicar. Pero tienen 18 años diciendo la misma mentira. O sea, ¿hasta cuándo la oposición no va a entender que desde la mentira, eso de que repitas una mentira 1000 veces se va a hacer verdad? No, tienen 18 años repitiendo esa mentira. Pero cuando no son los de la oposición los que hablan, cuando son voces afectas al chavismo y que se identifican aún, a pesar de esta diferencia con la Asamblea Nacional Constituyente como chavistas, ¿cuál es el mensaje que le llega a ustedes? Porque, por ejemplo, la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, ella dice, yo sí soy chavista, en un momento milité por el chavismo, y deploro la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, o la misma voz de la fiscal que asociaba este evento de la Asamblea Nacional Constituyente con un evento grotesco y aseguraba que esto era más grotesco que el golpe de Carmona Estanga. Bueno, yo creo que la fiscal ha estado llena de contradicciones. Tú misma has podido ver lo que decía ella de la guarimba del 2014 y lo que dice las guarimbas de ahora. A mí en estos días estaba en una conversación y un amigo me decía, mira Héctor, ¿tú no te das cuenta que en el 2014 los Estados Unidos sancionó a todos los que enfrentaron a las guarimbas, excepto a 2 personas, a Rodríguez Torres y a la fiscal? Qué cosa tan casual, ¿no? Qué cosa tan interesante, qué cosa tan... Yo creo que la fiscal definitivamente tiene algún proceso claro de irracionalidad que lamento mucho, que lo lamento mucho porque creo que es una institución que pudo haber dado muchísimo más para la objetividad, para la transparencia, en esta etapa que estamos viviendo. Pudo haber sido una institución que ayudara a la paz, a la verdad, a la justicia. Y lamentablemente, la historia dará las razones, qué tipo de razones son. No me quiero atrever a especular por qué decidió inclinarse por una fracción política que además es una fracción política que en este momento está queriendo llevar al país a una situación de guerra. Tener una diferencia política o adversar a esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente es catalogado como una deslealtad que pudiera conducir que la fiscal se separara de su cargo. No, llenarte de contradicciones, no hacer justicia, no asumir tus responsabilidades, darle la mano al verdugo, como lo estás haciendo, a quien tú misma condenaste durante muchísimo tiempo, no darte cuenta de que hay una fracción política del país que quiere la guerra, que quiere la violencia. Además que son guiones muy parecidos a lo que pareció en Libia, en Siria, y no hacer absolutamente nada por miedos, por presiones que te están haciendo. Yo creo que eso no es traición a una fracción política, es una traición al país. Se nos está agotando el tiempo, quiero que sea muy breve para responderme esto. La iniciativa del plebiscito prevista para el 16 de julio por la oposición venezolana, ¿qué le parece? ¿Qué lectura va a tener esta consulta popular para las filas del chavismo? Primero, el plebiscito no existe en la Constitución. Es otra acción inconstitucional. Y segundo, va a ser otro fracaso más, como reiteradamente la oposición viene fracasando en su intento de deslegitimar al presidente, en su intento de los 6 meses, en su intento del tema de la nacionalidad, en su intento de la violencia. Va a vencer la paz, va a vencer la gran mayoría de venezolanos que queremos dirimir nuestros problemas dialogando, debatiendo, encontrando. Y ese es el llamado que yo le hago a todos los venezolanos. No permitamos que el odio se siembre en nuestros corazones. Hagamos que el amor se desborde, que nos encontremos en nuestras diferencias.
mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, en Venezuela va a seguir existiendo diferencias políticas y las vamos a dirimir en amor, encontrando. Quiero que sea muy breve. Usted tiene una responsabilidad muy grande, ser el jefe de comando de campaña de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo se le habla en un proceso electoral a una persona que no tiene comida, que le faltan medicamentos, que está atravesando una situación económica difícil, que vive en un contexto de inseguridad social? ¿Cómo se le habla para incentivarla a que participe en un proceso electoral? ¿Cuál es la clave? En nuestra familia puede haber cualquier problema y tú puedes gritar todo lo que quieras, pero hasta que no bajes la voz, hasta que no te sientes en la mesa, escuches lo que le molesta al otro y digas lo que te molesta a ti, dialoguen para ponerse de acuerdo, ningún problema se va a solucionar. Cualquier problema que tengamos en Venezuela, la única forma de solucionarlo es encontrándonos, dialogando, hablando y trabajando juntos. La invitación a la constituyente es una invitación a que nos escuchemos y a que trabajemos juntos por superar todos los problemas. En esta parte sí voy a apelar a su capacidad de síntesis porque son un conjunto de preguntas que amerito sean respondidas de manera muy breve. Haré mi mayor esfuerzo. Cuando piensa en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuál es la primera idea que viene a su mente? Paz. Una palabra que defina a Venezuela. Amor. ¿Qué deben esperar los venezolanos en los próximos días? Un futuro de encuentro, de diálogo nacional. Un mensaje a los venezolanos que están fuera del país. Que vengan, vamos a trabajar juntos por recuperar el país, por salir adelante, por resolver la economía, por resolver la seguridad. Un mensaje para los venezolanos que estamos aquí. A que nos encontremos, a que no permitamos que el odio se imponga, que sea el diálogo el camino para resolver cualquier problema. Un personaje que lo inspire. Chávez y Bolívar. Un libro. Las venas abiertas de América Latina. Una palabra o un axioma de vida. Amor. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Héctor Rodríguez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, jefe del comando de campaña para la Asamblea Nacional Constituyente por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros y bueno, quedaron muchos temas pendientes, pero vamos a la orden. Seguro próximamente sí. Al Descubierto. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado como siempre y por la participación que tuvieron con la etiqueta Al Descubierto BB. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima.